Gloria a Dios. Paz de Cristo. Amén. ¿Cómo estamos, iglesia? En victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino. ¡Wow! Esas promesas son mías para ti, iglesia, igual si le crees a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios una vez más por sus infinitas misericordias que me da vida, que me permite respirar para venir a ocupar el tiempo en su servicio, ¿verdad? Esperando que sea de olor grato y agradable como el de Abel a los ojos de nuestro Dios, y de la presencia de ustedes que sea agradable también a los ojos de Dios. Amén. Le doy las gracias a Dios por eso, por sus misericordias, por su grandeza, por su bondad, por sus maravillas, por su grande amor, y porque dice su palabra que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Gracias, Cristo, por tu exquisita presencia. La prédica que me ha dado nuestro Dios, ayer me hablaba, le digo, Señor, ¿de qué le quiere usted hablar a su pueblo? ¿El perdón o bien un perdón genuino? Porque hay tipos de perdón. Amén. Gloria a Dios. Un perdón genuino. Amén. Gloria a Dios. Vamos, amada iglesia, a las Escrituras, a Lucas capítulo 23, 33. Amén. Gloria a Dios. Lucas 23, 33. Amén. Gloria a Cristo. Amén. Lucas 33, Lucas capítulo 23, del 33 al 34, amada iglesia. Amén. Gloria a Dios. Dice las Sagradas Escrituras: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a su izquierda. En el 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor y Padre de la gloria, delante de ti estoy, como decía el apóstol Pablo, reconociendo mi incompetencia y mi dependencia delante de usted. Si estoy aquí, Padre, porque usted me ha dado gracia, porque usted me ha escogido, porque usted me ha llamado, Padre, no ha sido el hombre, porque usted al que llama, equipa, y al que equipa, Padre, usted lo respalda, Señor Jesucristo. Reconozco mi incompetencia delante de ti, mi dependencia delante de usted, en el nombre de Jesús. Soy menos que nadie sin usted. Bendito Dios glorioso, renuncio en esta hora a todo pecado delante de ti públicamente, desarmando a Satanás, sus demonios y sus siervos, y todo lo que pudiera impedir ofrecerte un servicio agradable como el de Abel, en el nombre de Jesús. Le doy la honra y le doy la gloria, Padre. Póngase un corazón dispuesto en tu iglesia aquí presente y la que nos escuchará más tarde en el Facebook, Señor Jesucristo. También, Señor Jesús, usa todo mi ser, pon en mis labios un carbón encendido, Padre, para servirlo con excelencia, creyendo por fe, Padre, que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Le doy las gracias, la honra, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amada iglesia, Lucas 23, del 33 al 34. El perdón, o yo más bien diría un perdón genuino, porque hay tipos de perdón, amada iglesia. Dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron. ¿Quiénes? Sus malhechores. ¿A quién? A Jesucristo. Dice: y a los malhechores, uno a la derecha y otro, dice, a la izquierda. Y Jesús decía, viene en primera persona y viene con letras rojas: Padre, perdónalos, dice, porque no saben lo que hacen. Aquí está, amada iglesia, delante de la presencia de Dios. Aquí está, digamos, la esencia de Dios. Aquí está esa promesa, está, digamos, ¿cómo le llamamos? El misterio, le llamaría el hombre. El misterio en que nosotros debemos dar un perdón genuino, pero no tan solo dar, recibir a la vez un perdón genuino. Gloria a Dios. Aquí está la esencia, donde Jesucristo dice que tenía a dos malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha, y más los que le estaban injuriando, ya viviendo sus últimos, digamos, minutos, horas, allí en la cruz del Calvario. Dice: Padre. Se entiende que él alzó su rostro con dificultad y le dijo:
Padre, perdónalos porque no saben lo que ¿Qué hacen. hacen? Amada iglesia, es un hecho redentor Amén. el que Jesús hizo en la cruz del Calvario, no la cruz propiamente, el hecho redentor como Cristo mismo, como el Hijo de Dios verdadero, para que en Él y de Él aprendamos a perdonar verdaderamente. Amén. Amén. ¿Qué modelo seguir? ¿Qué paso seguir? Los de Jesucristo Amén. propiamente. Amén. Y aquí tenemos Gloria a ese Dios. hecho redentor como modelo para su iglesia, para su pueblo, para que aprendamos nosotros a perdonar. Amén. Hoy vamos a entender, amada iglesia, vas a descubrir que no sabemos perdonar. Pocos son los que perdonan verdaderamente con el perdón del cielo. El del Señor Jesucristo, el que Él nos enseñó, y no tan solo nos enseñó, nos entregó en la cruz del Calvario. Así es. Amada iglesia, Así es. ese hecho redentor, ¿quién lo hizo? Cristo. Jesucristo. Amén. Vamos, amada iglesia, a Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 5. Efesios capítulo 2, 4 y 5. nuestro Jesucristo, ¿cómo Él perdonó? Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Cuál es el fundamento de que Dios nos perdonó, amada iglesia? El amor de Dios Amén. hacia nosotros, Amén. hacia su pueblo, Amén. hacia un pueblo infiel, ingrato, farsante y pecador. Lo dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Habla de tiempo pasado, porque ese hecho redentor lo hizo en vivo. En el 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias, si dice gracia, sois salvos. Amén. Amén. ¿Cuál es el hecho que lo llevó a la cruz del Calvario? Ese amor que no cabía en él. No cabía dentro de él ese amor por su pueblo, ingrato, pecador y farsante, que tuvo que derramar su sangre para que por ese amor fueras alcanzado y yo fuera alcanzada, amada iglesia. Amén. Gloria a Dios. Así es. Amén. ¿Cómo manifestó ese amor? Derramando su sangre en la cruz. No la cruz, como religiosos que creen. ¿Sí? El hecho redentor es fue el que nos dio vida, el que nos perdonó por su grande amor. Pero ahora, amada iglesia, ¿qué se entiende por perdón? Es una decisión voluntaria y consciente, ¿verdad?, que nos libera de sentimientos negativos. Por ejemplo, el rencor, el resentimiento, el enojo, el dolor, etc. Es el hecho, es la decisión que tú como humano, y no tan solo como humano, como hijo de Dios, debe estar dentro de ti, por supuesto, con la ayuda de Dios, Amén. Gloria a Dios. para que tú puedas sacar, aflorar de lo que hay dentro del corazón. Amén. Sacar ese rencor, ese odio, ese dolor, para que tú puedas ser liberado, y tú puedas otorgar el perdón verdadero a los demás, a los que te han o nos han ofendido. Así es. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es. Ya sea, hermano, que dices, ya estoy hasta el gorro, me ofenden, me dicen, me injurian, habladas. Si tú te quejas, pregúntale a Dios qué vivió. Pregúntale a Dios qué padeció en la cruz del Calvario. Y él no se quejó. Dice la Sagrada Escritura que él no abrió su boca para nada. Santo Dios. Fue lo menos que hizo. Así es. Amén. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y a dónde? Y cuestionamos. Cuando dice Dios en sus Sagradas Escrituras
en Romanos, dice que ¿quién eres tú y quién soy yo para cuestionar lo que Él hace? Ajá. ¿Quién eres tú para cuestionar al alfarero? Así es. ¿Qué hace con el barro? Y a veces nosotros lo cuestionamos. Sí. Ni Él, que tiene derecho a hacerlo, lo hace. Así Amada iglesia. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que vaciar estas copas apestosas de malos sentimientos, sentimientos negativos. ¿Cuáles sentimientos? Rencor, resentimiento, enojo, dolor, falta de perdón, falta de amor. Tenemos que sacar eso de nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Porque nuestro Señor Jesucristo, si no sacamos eso, no vamos a poder perdonar de verdad. Ni vivir feliz. Pero, amada iglesia, para que esos ingredientes sean aflorados de tu corazón, esas cosas, esa basura, hay previo otro requisito que tenemos que hacer. Tener y llegar al arrepentimiento genuino para que tú puedas perdonar, obviamente. Si la iglesia no experimenta un arrepentimiento genuino, por ende, tú no vas a poder perdonar de una forma genuina. Amén. Gloria a Dios. Y nos vamos a ir dando cuenta a lo largo de las escrituras de la prédica que perdonamos, y el tipo de perdón del mundo es perdonar pero no olvidar. ¿Sí? No dista mucho la iglesia. Perdonamos también, pero no olvidamos. Dime tú. Contéstale a Dios cuál es la diferencia del tipo de perdón del mundo y del tipo de perdón que tú das. No hablemos del perdón que recibimos todavía, del perdón que tú das y que yo doy. Tomando como ejemplo redentor, pues el de nuestro Señor Jesucristo, amada iglesia. Vamos, amada iglesia, que andamos cerca, a Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2 adelantito, versículo del 13 al 14. Dice: y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Qué dice al final? Perdonándonos todos los pecados. Amén. Todos los pecados. Ojo, perdonándonos, nos dio vida con Él, perdonándonos todos. Y todo es todo. Y el tipo del perdón del hombre es algo. Algo, y si puedo y si quiero. Colosenses capítulo 2, versículo del 13 al 14. Volvemos a leer, amada iglesia. Y a vosotros estando muertos en pecado, ¿sí? Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Aquí viene lo importante, coma. Perdonándoos todos los pecados. Te dice Dios, si yo Dios, si yo tu Rey, si yo tu Salvador y Rey de Gloria, perdone todos los pecados de todo el mundo, ¿tú por qué restringes ese perdón? ¿Por qué no quieres perdonar? Dice el Señor. Cuando Él lo hizo todo, Él nos dio el ejemplo, Él nos entregó el ejemplo y perdonó todo. ¿Cuál es la causa? Por amor a su pueblo, pero también por amor al mundo, para que fueran rescatados. Amén. En el 14 dice, anulando el acta. ¿Sí? Aquí ya es, digamos que el beneficio. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Cuando desparramó su sangre por amor a ti y por amor a mí, anuló el acta. Es como si rompieras una hoja y a la basura. Por tanto, nos hizo libres de pecado, iniquidad y rebelión. Solo que ahora el hombre tiene que guardarse. Tiene que guardar esa pureza, tiene que guardar esa santidad, amén, esa integridad de su corazón. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amada iglesia. Amén.
Van a decir, oye hermana, pero somos humanos y pecamos, ciertamente pecamos. Dice la palabra de Dios, aquí nos entiende, dice la palabra de Dios, que airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestros ojos. Así es. A ver, amada iglesia, entendamos qué dice. Lo correcto, ¿qué nos da a entender Dios ahí? Allí nos da a entender que como humanos nos dice, yo soy humano, tú eres humano y yo te entiendo. ¿Que te vas a enojar? Sí. Eso no lo vas a poder evitar porque al final de cuentas somos carne. Dice Dios, eso se pasa, te lo reconozco. Pero lo que no te voy a pasar es que pase un día, 2, 3 meses y sigas con ese rencor, sigas con ese odio y que no perdones. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Es permisible enojarse porque somos carne, pero no extiendas tu enojo, tu pecado, porque si viene Dios no te vas. Dice el Señor, entra en arrepentimiento. ¿Sí me explico? Gloria a Dios. O sea, como carne dice que sí, Él sabe que vamos a pecar, nos vamos a enojar. Y de cualquier tipo de pecado. Pero aquí el detalle está que dice que inmediatamente acudas a Él. Para poder perdonar y liberarte de ese enojo, de ese rencor, de ese resentimiento, de esa falta de perdón. Que no albergues esa basura en tu corazón. Amada iglesia, porque muchas veces nosotros albergamos esa basura en nuestro corazón. Y dice, ¿por qué? Dice que tenemos que sacar toda esa basura de nuestro corazón. Porque de él emana la vida. Proverbios 4:23. ¿Sí? Amén. Entonces, si el corazón está sucio, nosotros no podemos perdonar. Antes de un perdón genuino, tiene que darse un arrepentimiento genuino. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Mateo 6:12, amada iglesia. Mateo capítulo 6, versículo 12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Debemos saber, amada iglesia, que si nosotros no perdonamos de una forma genuina, viene Jesucristo por ti o por mí y no vas a tener acceso al reino de los cielos. Por eso me puso Dios esa carga. Amada iglesia, Mateo capítulo 6, 12. Y perdonándonos nuestras deudas, también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Gloria A a Dios. ver, amada iglesia, vamos otra vez. Mateo 6, ¿qué les dije? 12. Dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Muchos lo han tomado un poco. Cuando Jesucristo le enseñaba a sus discípulos, le preguntaban cómo orar. Esta parte central dice, y perdón, dentro de la oración, del modelo que Cristo le presentaba a sus discípulos, dice, y perdonándonos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora entendamos, iglesia. No nada más es leer. Vamos por partes. Perdonándonos, dice, nuestras deudas. ¿Quién nos perdona en la oración? Jesucristo. Pero Gloria a Dios. Amén. ahora vamos a entender. Aquí viene la condición. ¿Cómo también nosotros perdonamos a nuestros deudores? Sí, amén. Si alguien nos ofendió, si alguien nos injurió, si alguien nos agredió, o lo que haya sido, o nos la haya mentado como haya sido, porque si hay gente que así nos habla, a mí no me espanta, a ti menos te debería espantar. Dice Jesucristo que para que Él nos perdone, la condición perfecta es que primero tú perdones al que te ofendió. Dice la palabra de Dios que cuando vengas y te postres, dice, levántate. Si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, vete, Amén. ponte a cuentas. Así es. Pónganse a cuentas, pídele perdón, perdónense y ya vienes y te postras y me ofrendas. Así es. Porque ofrendar no nomás es dinero. Es nuestro servicio grato y agradable delante del Gloria a Todopoderoso. Dios. Así es. Amén. Sí, amén. No nomás es el dinero, amada iglesia. Amén. Los de la prosperidad hablan nomás del dinero, pero aquí habla de un corazón limpio, grato, agradable. Para que tú vengas a buscar a Dios y te postres, tienes primero que ponerte
a cuentas con tu hermano. Si te acuerdas de algo que tienes contra tu hermano, vete y búscalo y ponte a cuentas. Eso lo dice Dios en su palabra. Así es. Entonces aquí nos está hablando de una condición poderosa. Sí te perdono, pero antes de tú tienes que ya venir perdonado a tu hermano, a tu prójimo, a tu conocido o al revés. Tú vete y pide perdón. Pero hermana, van a suceder casos en que tú vayas, amada iglesia, y le pidas perdón a tu hermana, a tu hermano, por resentimiento. A lo mejor no están crecidos, todavía maduros, y te pueden perdonar. Pues qué bueno, gloria a Dios. Si no te perdonan y te mandan a descansar, también tú déjalo a Dios. Pero antes de, tú ya descargaste ante Dios. Sí, amén. Tú ya descargaste, tú ya no cargues con que no te perdonó. Así es. ¿Sí? Así es. Tú ya no tomes en cuenta, ya no juzgues, ya no te avientes maletas que no te corresponden. Mientras Dios vea que tú ya de un corazón arrepentido fuiste y pediste perdón, que no te perdonaron, tú ya cumpliste. Así es, gloria a Dios. Porque también puede ser eso y que el diablo lo use como estrategia y te quiera estar atormentando. Ajá, Sí. Amada iglesia, así es. amén, porque el diablo es astuto, acuérdense, no inteligente. Salmo 86, 5, amada iglesia. Salmo capítulo 86, versículo 5. Salmo 86, 5. Dice la palabra de nuestro Dios: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia con todos los que te invocan. Amén. Gloria A a mí Dios. me quebró esta palabra. Sí. Fíjate, amada iglesia, Perdonador. fíjate. Y tú te das unos aires de pureza, y yo, que mejor ni lo menciono. Salmo 86, 5. Porque tú, Señor, yo diría porque usted, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para todos los que te invocan. Así es. Amén. ¿Qué tienes que hacer, amada iglesia, para que estés a cuentas y preparado para tu Dios? Eres bueno y perdonador. Buscarlo, postrarte, pedirle, ponerte a su mando, a su disposición. Pedirle perdón de corazón. Amén. Cuando tú le pides perdón de corazón, vienes y te postras. Tú estás preparado para partir en cualquier momento, amada iglesia. Si tú nada más, iglesia, perdonas de dientes para afuera, está peligrando tu alma de ir al infierno. ¿Cómo sabremos que estás perdonando de verdad? ¿Y cómo sabes o nos autoengañamos de que estamos, entre comillas, perdonando? Amada iglesia, lo vamos a ir descubriendo aquí. Efesios 4:32, amada iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4. Si alguien no ha perdonado de verdad y viene Dios por él, se va al infierno. Amada iglesia, duele decirlo, pero hay que hablar la palabra tal cual como Dios nos la da. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sí, amén. Ahora vamos a analizar qué nos dice Dios. Antes sed benignos. Benignos quiere decir ser buenos, para hacer las cosas buenas. Amén. Agradables a Dios, unos con otros. ¿Por qué? Porque las ofensas son entre nosotros, entre el humano. Sí, amén. Pero acuérdate, amada iglesia, que la lucha no es contra el humano, contra sangre y carne. Ten presente, amada iglesia, que la iglesia es contra Satanás, sus demonios y sus siervos. No es tu hermano, no es tu hermana, no es tu esposa, no es tu esposo, no es tu hija, amada iglesia. Entiende esto. Por eso dice antes, sed benignos unos con otros. ¿Contra quién es la...? Bueno, el diablo te la quiere hacer físicamente contra los hermanos, contra tu padre, contra tu madre, contra el yerno, contra el primo, contra el cuñado, contra las hijas, contra los hijos. No son ellos, es el mismo Satanás y sus demonios. Así es. La lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y de las regiones celestes. Así es. Entendamos eso, porque si te dejas engañar por el diablo, que es tu hermano, que es tu hermana, ya le agarraste mala voluntad, ya lo vemos, no lo queremos pasar, amada iglesia, y no,
misericordiosos. Así es. Así es. Amén. ¿Sí? Sí, gloria a Dios. ¿Qué es misericordia? Amén. No fijarte si merece o no merece el perdón. A nosotros no nos toca juzgar eso. Ya la estamos haciendo de juez, cuando el único juez es Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Misericordioso es tú perdonar Amén. Gloria a Dios. Amén. y recibir el perdón también si te piden. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? No juzgando que por qué, de qué, cómo, cuándo. No cuestiones a Dios, dice el Señor. ¿Cómo? Antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Amén. Porque sabe Dios la lucha que es entre el humano usando el diablo y sus secuaces Satanás. Como Dios, hacer esto como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Gloria. Si tú perdonas de verdad, estarás preparado para la partida con Cristo, que nadie sabe cuándo será. Tú podrás hacer planes, amada iglesia. Me voy a hacer una mansión, voy a viajar por el mundo, me voy a casar con una muñeca, voy a quitar a esta mujer que ya te estorba. Oye, yo qué sé cuáles son tus planos maquiavélicos. Pero eso dices tú. No te vaya a pasar lo del rico insensato, te falta lo que diga Dios. Yo puedo decir que mañana voy a hacer maravillas, voy a viajar, me voy a comer el mundo. Pero ahora hay que ver qué dice Dios que va a hacer. ¿Qué vamos a hacer o qué va a hacer con nosotros más bien? Amada iglesia. Vamos, amada iglesia, a Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17, versículos 17-9. Dicen las Sagradas Escrituras: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Proverbios. 17:9. El que cubre la falta busca amistad. A ver, cuando algo es incorrecto, cuando algo no va de acuerdo a Dios y sabemos que un siervo, una sierva está mal, no tenemos que encubrir ese pecado. Y si lo hacemos, quiere decir que por amistad lo estamos haciendo. Pero acordémonos que dice Dios en su palabra: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice: el que cubre la falta busca amistad, ¿sí? Mas el que la divulga aparta al amigo. Nos van a odiar, o no por ser hijos de Dios nos van a odiar. Nos van a odiar por eso también. También. Amén. Fíjense cómo la palabra, todo está en la palabra. Así es. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí, amada iglesia, es bíblico todo. Marcos 11:25. Marcos capítulo 11, versículo 25. Dice la palabra de Dios: y cuando estéis orando, ojo lo que me ponía el Señor hace rato, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros por vuestras ofensas. Ahora dice en el 26, amada iglesia, lo que yo les decía hace rato: porque si vosotros no perdonáis, ¿qué dice? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. No es mi carne, no son habladas. Volvemos a leer: porque si vosotros, dice, que estando nosotros desde el 25, y cuando estéis orando a nuestro Padre, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando tú, dice el Señor Jesucristo, cuando tú acudes a la casa de Dios, porque la iglesia somos nosotros, esta es la casa de Dios, porque se sirve a Dios. Amén. Cuando venimos y nos postramos y le decimos Señor, y está bien, es correcto. De acuerdo a la palabra, que tienes que humillarte, tienes que postrarte, ¿verdad? De acuerdo a 1 de Pedro 5:6, 2 de Crónicas 7:14, y viene mucha palabra que te tienes que humillar. Es agradable, es para Dios, y eso es acepto a los ojos de Dios. Pero antes de eso, si nosotros tenemos, dice Dios, una cuenta pendiente con alguien,
tenemos que perdonar o nos tienen que perdonar. Amada iglesia. Amén. Y dice en el 26, Así es. si tú te acuerdas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así es. Nosotros mismos ponemos como que esa barrera si no hacemos antes lo que Dios nos está pidiendo. Ahora, Dios quiere perdonarnos, pero aquí el detalle está que hay algo que tenemos que hacer antes de. Es como decir, Dios no quiere que tú vivas en la miseria y en la pobreza. Dios quiere que tú vivas en la abundancia. Así es, Pero gloria a Dios. ahí viene el pero, la condición. Para que tú vivas en abundancia, tienes que ser un hijo de Dios temeroso, que ande conforme a los estatutos y camino de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque si no, de otra forma, todos los cristianos viajarían por el mundo con jets privados, escoltas, mansiones. Nos damos cuenta que no es así. Ahora, la riqueza es permisiva para los hijos de Dios. Claro, somos hijos de un rey. Amén, Sí, gloria a Dios. así es. Dice que Él es rey de reyes, Señor de señores. Amén. No somos cualquiera. No. Pero el problema es por qué vive la gente o el pueblo de Dios en pobreza, porque así ha trabajado para esa pobreza. Cuando Dios nos ha prometido riquezas, Así es. pero no las hacemos válidas. No hacemos válidas esas riquezas. Dios no se contradice nunca. Los que nos contradecimos y fallamos somos nosotros. Por eso muchas veces, amada iglesia, no alcanzamos las promesas que Dios nos da. Así es. Precisamente por eso. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. Y no es así, amada iglesia. Por eso Dios aquí nos dice claramente que la condición para que tú tengas un perdón por parte de Dios, pues es que primero nosotros pongamos a cuenta, perdonemos a los demás entre nosotros, Así es. ya para que Dios escuche nuestro perdón Amén. y no haya estorbos en nuestra oración. Amén. Así es. Amén. Así Porque es. si no, yo puedo amanecer orando y en las madrugadas y me azoto. Sí, está bien. Oye, hermana, es que yo a mediodía, gloria a Dios. Pero si yo no sé perdonar, ¿de qué me sirve? Nada. Y lo digo comenzando por mí. Así es. Porque es para todos. Dios no tiene favoritos. La palabra es para todos. Sí, amén. Empezando, la palabra primero para el que predica y gloria a Dios yo la recibo. Amén. Amén. Porque eso me va a edificar, me va a apartar del día del infierno. Amén. Así es. Colosenses capítulo 3, 12. Colosenses, amada iglesia, capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, para los que están anotando, versículos del 12 al 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, ser buenos, de humildad Así es. y de mansedumbre y paciencia. Y revestido del nuevo, dice acá, 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios. Dice el Señor Jesucristo en Colosenses capítulo 3 versículo 12 que nos debemos vestir como escogidos de Dios. Y no nada más se refiere a ropa física, se refiere también a ropa espiritual, ropaje espiritual, Amén. de lino fino. Amén. Así es. No dice que la novia tiene que estar Vestida de novia. ataviada y sin manchas, sin arruga. ¿Y quién es la novia? No la iglesia. Amén. ¿Y cuál es la mancha? ¿Qué representa la mancha y la arruga? ¿No el pecado? El pecado de cada uno. Nosotros somos la novia y cuando Él venga la debe encontrar sin mancha y sin arruga. ¿Y aquí qué dice? Así es. No se refiere a ropa física, bueno, también cuenta, pero no se refiere a eso. Vestidos pues como escogidos de Dios. No vestirnos con los ropajes viejos, podridos, apestosos, inmundos que tiene el mundo. Así es. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. ¿De qué te vas a vestir? Debemos ser buenos, dice, benignidad, de humildad. Humildad no quiere decir que no tengas dinero, no, ese es un concepto erróneo. De que uno humilde, porque una persona así humilde no tiene que tener ni un peso.
rollo de humildad, que muchas iglesias religiosas así lo maquillan, así lo explican y no es así. Porque, a ver, si fuera así cierto que la humildad fuera la pobreza, entonces, ¿qué dice 3 de Juan 2? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces, ¿creen ustedes que Dios se contradice? No se contradice. Solo que la gente no tiene discernimiento porque no lee la palabra. Así es. Entonces, humildad se refiere a de tu corazón. Amén. Amén, gloria a Dios. Que no seamos altivos. Amén. No se refiere a que no tengas ni un peso. Y ya lo comprobamos que Dios no se contradice. Dios quiere que tú seas próspero. Humildad se refiere al corazón. Amén. Sensible. Así es. ¿Sí? Sí es. Limpio a los ojos de Dios. Amén. Dice de mansedumbre. Y aquí lo complementa Dios. Mansos. O sea que no te aires, que no explotes. Porque luego tenemos los ojos, creo que están más claros que esta pared. Cuando nos queremos comer al prójimo o al hermano. No es así, amada iglesia. Mansedumbre y de paciencia. Y es algo que nos cuesta como humanos. Y amada iglesia, para la vergüenza mía y para la gloria de Dios, a mí me cuesta. Ya he superado, ya he crecido, pero me falta. Porque si yo les digo que soy la eminencia dando mansedumbre, soy una mentirosa aquí. La verdad. Y no voy a blasfemar a los ojos de Dios diciendo algo que no es. Así es. Dios está trabajando en mí. Eso. Que ya llevo avances y llevo avances. Que me falta un montón. Uy. Y lo que le sigue. Sí. Así es. Quiere Dios que seamos humildes. Amén. Amén, gloria a Dios. Que si te usa Dios para predicar, para cantar, como evangelista, gloria a Dios, no te cargues tú ese crédito. El crédito es de Dios, la gloria es de Dios, el poder es de Dios, la alabanza y la adoración es de Dios, amada iglesia. Gloria a Dios. Amén. Cuando el hombre se empieza a envanecer y que yo lo puedo y el saco, o sea, siento que, híjole, me queda muy cortito. Entonces déjame decirte que Dios no te va a respaldar y te va a derribar. Dice el Señor que para que tú seas levantado tú tienes que ser humillado. Para que Él crezca en ti tú tienes que menguar como carne. Amén, gloria a Dios. Porque si tú eres dice que a los altivos los ve de lejos. Así Así es. es. Miren, una persona altiva se le ve desde la forma como camina, en la vista, cómo te habla, que te dice, mi dicho, se le ve a distancias el orgullo y la soberbia y la arrogancia, la altivez. Primos, parientes, todos es lo mismo. Dios nos ve de lejos. Entre más te use Dios, tienes que ser humilde. Amén, gloria a Dios. Lucas 6:37, amada iglesia. Amén. Amén. Lucas capítulo 6, versículo 37. Dice las Sagradas Escrituras, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no serás condenado. Perdonad y seréis perdonados. Dice el Señor Jesucristo en una palabra que todo lo que tú siembres y que todo lo que yo siembre, eso vas a cosechar, amada iglesia, traducido en el buen castellano. Volvemos a leer. Volvemos a leer. Porque va a salir un religioso que son habladas. 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. Para que yo sea yo credora a que no me juzguen, yo no tengo que juzgar. No condenéis y no seréis condenados. Para que yo sea yo acreedora y me respalde Dios y no me condenen los demás, yo tampoco, por principio de cuentas, yo no tengo que condenar. ¿Sí? Tenemos esa promesa, tenemos el respaldo de Dios en la palabra, pero antes de tenemos que hacer algo. Ahí vienen las condiciones que tú tienes que hacer o que pone Dios para que tú alcances ese respaldo, alcances esas promesas. Amén. Así es. Amén. Dice, y no seréis condenados. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Amén. Gloria a Dios. Amén. Perdonad y seréis perdonados. Amén. ¿Qué tengo que hacer, amada iglesia? Me pongo yo. Los dejo descansar. Para que a mí me perdone Dios, yo tengo que pedirle perdón primeramente.
Una vez que yo ya le pedí perdón, si yo tengo algo contra mi hermano, voy y le pido perdón. ¿Y qué creen? Yo ya soy libre. Yo ya el diablo no me va a estar aquí diciendo, mira, párate. Tú tienes cuenta, aquí no te va. El Señor ya sabes que no te va, porque para acusar es bueno. No va a recibir tu oración. Y en parte el diablo tiene razón. Si tú no perdonas, porque Él es bueno para acusarte, nada más aplastarte, aniquilarte, robarte tu paz. El enemigo es bueno. Es maestro en eso. Él quisiera que te mueras así sin perdonar, porque Él sabe que tú, si no perdonas, le perteneces. Hermana, ¿se escucha duro? Sí, es la verdad. Si no perdonamos de corazón, le pertenecemos. Reprendo al diablo, pero yo sé que Dios tiene una iglesia consciente, verdad y temerosa de Dios, Amén. que hoy va a aprender a perdonar. Amén. Amén. Toda la gloria es para Dios. Toda la gloria es para nuestro Rey. Santo es el Señor. Mateo 6, 14, 15. Atrasito ya que andamos. Mateo capítulo 6 del 14 al 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros. ¿Quién? Vuestro Padre Celestial. ¿Ya vieron que no me lo estoy alcanzando? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ahí está la condición comprobada. Amén. ¿Por qué lo leo 2 y 3 veces, amada iglesia? Para quitar ese mentira del diablo de que luego empieza, es amada, te conocen, saben algo de ti. Reprendo al diablo. Es palabra de Dios, dice en el 15. Mas si no os perdonáis a los hombres sus ofensas, aquí está tácitamente claro, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ay, Dios, yo sé que a algunos que nos cuesta, suena como martillo en tu cabeza, pero es mejor que suene como martillo para que entremos en razón, porque si no perdonamos de verdad, no nos salvamos. Imagínense si no perdonamos, termina el culto y viene Dios por ti o por mí. ¿Qué le vas a llegar a decir? Pero Señor, nadie me aclaró que yo tenía que perdonar. Te va a decir Dios, mira cabezón, tú te hiciste que no escuchaste. Te vuelvo a poner la palabra, aquí donde te estaban hablando de eso, donde yo te estaba hablando. Pero te dejaste escuchar por el diablo, que era el hermano, que era la sierva, que era el siervo, o quien te esté predicando. ¿Qué vas a decirle a Dios? Estaremos colgando la cabeza y no tendremos cara para alzarla y verlo a los ojos y decirle, nadie me dijo, nadie me explicó, nadie lo supe. No vamos a tener cara. Imagínate a Dios sentado en majestad en su silla con su corona al resplandor de su gloria. Y a ver, redúntale, dile, ponte. Miren, vamos a estar mudos delante de Él. En lo espiritual, así me lo imagino y así va a ser. Sí, así es. Amén. Porque si no entendemos la palabra tal cual, no aprendemos, no somos temerosos de Dios, no aprendemos a tener temor de Dios y por lo tanto no enderezamos nuestros caminos retorcidos. Así es. Amén. Amén, amén. Entonces aquí Dios es lo que quiere. Vamos, amada iglesia, a la palabra de Dios, a Lucas 17, 3 y 4. Lucas 17, 3 y 4. Dice la palabra de Dios, mirad por vosotros mismos. Ay, Dios mío. Si tu hermano pecare contra ti, reprendele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día y volviere a ti, diciéndole, me arrepiento, perdónale. Amén, amén. Algo que nos duele hasta los huesos como humanos. Dice,
mirad por vosotros mismos. Y viene un punto. Dice el Señor Jesucristo, ¿qué da a entender aquí? Algo grande, algo comprometedor. Aquí nos está cortando las alas del diablo de que dependas de terceros para que tú puedas perdonar. No se lo merece. ¿Quién es para que yo me rebaje a pedirle perdón? Si él no se lo merece, es el que menos cumple o la que menos cumple. Empezamos a justificarnos. Empezamos a arrastrar a terceros. Total que el punto es que no quieres perdonar. No se me pega mi gana perdonar. Jalo a medio mundo, me justifico de mil maneras y no perdono. ¿Y qué dice aquí, dijimos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Mirad por vosotros mismos, dice el Señor. Déjate de pretextos, déjate de excusas, deja de jalar a medio mundo, deja de justificarte. Mira por ti, vela por tu alma, ve por tu alma. Si los demás no quieren perdonarte, dice el Señor, y se quieren ir al infierno, pues esa es su decisión. Tu mira fue la tuya. Gloria a Dios. Amén. Me está trayendo el Señor, viene pasando como a veces algunos pastores no vienen, no se congregan, estoy predicando a las sillas. Por mí no hay problema. Yo lo he dicho personalmente. No hay problema. Aunque sea las sillas, pero hay prédica. Amén. Porque al final de cuentas el compromiso que hace la iglesia es con Dios y el compromiso que hacemos nosotros es con Dios. Entonces, ¿quién le falla a quién? A Dios le fallamos. Si yo no sirvo a Dios, ¿a quién le fallo? A Dios. Si tú no vienes y no te congregas, ¿a quién le fallas? A Dios. A mí no me beneficia ni me perjudica. A los que predicamos de este lado. Así es. Preocúpate, preocupémonos por hacerlo agradable y lo recto delante de Dios y cumplir con ese pacto si ya lo recibimos y si ya conocemos de Él. Amén. Aquí deslíndate de todo lo que quieres justificarte. Mirad por vosotros mismos. ¿Qué crees que es eso? Ahora dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Pero es que, Señor, pues, híjole, me va a dar con la puerta en la cara. Aquí dice repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale, también nos manda. Gloria a Dios. Porque da la casualidad que muchas iglesias son buenos para aplastar, señalar y destazar, yo diría yo. Ah, pero cuando ya a ellos les toca pedir perdón, no lo hacen. Y si lo hacen de dientes para afuera, perdonamos pero no olvidamos. Entonces, así no funciona. Así es. Aquí habla para todos, no nomás para una parte. Dice en el 4, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Ojo, iglesia, acuérdense que la palabra de Dios hemos visto, y más en el capítulo 4 de Mateo, cómo el propio Satanás hace uso de la palabra de Dios para quererte derribar y atacar. Ahí está más claro. No Satanás usó la propia palabra para atacar a Jesucristo. ¿Quién te dice a ti que no va a usar la palabra para atacarte a ti también? Y si a eso le agregas que tú no la sabes, pues te va a revolcar. Fácil, sencillo. ¿A qué voy con eso? Entenderán. 4, lo vuelvo a leer. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, y nos ordena, perdónale. Amén. Ahora van a decir, oye hermana, creo que ya te saliste de aquí del contexto. No me estoy saliendo del contexto. Tiene que ver que Satanás usa mucho la palabra a su favor. Y eso está claro. Si no, aviéndense todo el capítulo 4 de Mateo. Así es. Y, ahora, ¿por qué? Porque el diablo usa precisamente esta palabra, esta parte, más el versículo 4. Hasta les voy a decir cómo lo usa. Lo usa el diablo diciéndote, por ejemplo, alguien que adultera,
viene y le pide perdón a Dios, y la Biblia dice que Él es amor. En 1 Juan 4:8, Él es amor y por lo tanto nos va a perdonar, y el diablo te lo dice. Y tú dices, y te pones a conversar con él y dices, si es cierto, si yo hoy adultero, aunque no te acuerdes, pero el diablo te lo va a acordar porque lo va a usar a su favor. Te va a decir, tú adultera, tú fornica hoy, acuérdate, Dios es amor y te va a perdonar. Y tú le dices, ¿sí es cierto? Sí, Dios es amor. Efectivamente dice la palabra. Y sí dice. Pero lo que tú no te estás dando cuenta, que el Satanás mediocre lo está usando y está haciéndote como le hizo Jesús. Usando la palabra a su favor de él. Van a decir, hermana, ya le dices mucha vuelta. No, yo diría que es la esencia. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. O lo que dice el Señor, 70 veces 7. Es decir, siempre. Siempre. Amén. Tú como carne vas a reparar y vas a decir, no, pero ¿cómo ya me tiene hasta la coronilla? ¿Cómo yo le voy a perdonar? Ya me tiene cansado. Tienes que perdonar. Sí, amén. Ojo, a mí. Pero ahora vamos a la otra parte. Más si se trata de alguien que ya conoce de Dios y yo es un siervo. Ahora fíjense cómo Satanás trabaja con esa persona. Ya como le dijo, es amor, en cualquier pecado que cometas, Él te perdona. Sí, Él me perdona. Vengo y me humillo y Él te perdona. Y no nos estamos dando cuenta, la iglesia ha caído en esta trampa del diablo. Porque usa la palabra, no se ha dado cuenta. ¿Y qué hace? ¿Y qué produce esa trampa del diablo? Que tú nunca aprendas a pedir perdón y siempre estés peca y peca y peca llevándole la contraria a Cristo. ¿Por qué sucede eso? Porque ya te sembró aquí el diablo la palabra de que Dios es amor. Vienes y le pides perdón. Y tú reincides en lo mismo. Estamos hablando del ejemplo del adulterio. Adulteras en la mañana, mediodía, en la noche, hoy, mañana, todo el mes, todo el año, porque Dios le perdona. ¿Se dan cuenta, amada iglesia? Lo que hizo el diablo. Que yo me vuelva conformista, mediocre y siga cometiendo el mismo error, el mismo pecado a los ojos de Dios. Porque Él se encargó de sembrarme aquí que Dios es amor y que yo puedo repetir ese pecado apestoso las veces que se me pegue mi gana. Y total, vengo a buscar a Dios, me humillo, me postro, le lloriqueo con lágrimas de cocodrilo y me perdona. ¿Se dan cuenta, amada iglesia? Duele decirlo, pero así es en las iglesias. ¿Se dieron cuenta cómo el diablo les ilustra el amor de Dios? Como en la mayoría, si yo les digo otra analogía, en la mayoría de las iglesias hablan del puro Dios de amor, pero nunca le muestran el Dios de ira. Ah, no, ¿ese cómo? Se vacía la iglesia y no vuelve a la iglesia. ¿Y qué dice aquí la palabra? Dios, leímos que aquel que encubre el pecado es ¿por qué? ¿Por amistad? ¿O por qué tú persigues un objetivo que te beneficie indudablemente? Esa es la verdad, no nos hagamos. Porque los padres nunca reprenden a sus hijos. Hoy solo le llaman la generación de cristal porque se le viene encima. ¿Cómo? Ya cacheteándote y casi contramatándote. Pero decía un siervo, si uno no corrige a los hijos desde pequeños como un árbol, al rato te van a cachetear, te van a estar pateando y te terminan matando. ¿Y de quién fue el problema? Del padre y la madre consentidora que nunca los educó, nunca les enseñó valores. Así de simple. Entonces con la iglesia tenemos que hablar la palabra como es, porque si no, no aprendemos a amar a Dios de verdad. Porque eso se aprende. Ya venimos defectuosos, mañosos del mundo. Y luego nos hacemos. Entonces, Dios tiene que restaurarnos. Pues de allí la visión. Hechos 3:23
3:21 y Efesios 1:10. La restauración de todas las cosas y reunirlas en Cristo. Así es. Amén. Para que el Señor apresure su venida. Gloria a Dios. Pero si no estamos restaurados, ¿cómo piensas irte con Dios? ¿Cómo, amada iglesia? Ahorita lo del famoso eclipse. Muchos lo están viendo con los científicos, que aquí, que allá, están alarmados, sí. Pero acuérdense, amada iglesia, que el mundo está alarmado hablándote de lo que va a pasar. Pero la iglesia de Dios sabe por qué está pasando. Así Así es. es. Somos inteligentes, la iglesia de Dios. Amén. El ignorante es Satanás, sus demonios y sus siervos. Él es el ignorante, él es el mediocre junto con sus arquiquines. Aquí la única sabiduría es la del Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Por tanto, amada iglesia, dale el primer aplauso a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. No caigas, te dice Dios, no caigas en esta trampa del diablo de que tienes que estar permitiéndole pecar y pecar y pecar, el mismo pecado. Ya sé que me va a decir un religioso por allá, analizando la prédica. Va a decir, entonces esta es santa. Entonces, ¿qué está? Si dice que ya es santa, entonces, ¿cómo le hizo? Bueno, soy santa por la misericordia de Dios. Dice Dios que vamos a estar pecando, pero que nosotros tenemos que arrepentirnos inmediatamente. Pero escuchen, amada iglesia, algo que me está trayendo el Espíritu de Dios. Cuando tú, un ejemplo, una mentira, por ejemplo, se me trae el Espíritu de Dios ahorita. Tu debilidad como pecado ante Dios es una mentira que tú estás diciendo, de lo que sea. Y a lo mejor, pues, te tentó el diablo y la dijiste, y estoy de acuerdo, y Dios lo sabe, lo dice la palabra, ya lo vimos. Vienes y le pides perdón, y está bien, Dios te perdona. Y de verdad ya no tienes esa cuenta con Dios. Pero ojo, iglesia, lo que acabamos de ver en la estrategia satánica que maneja el diablo y atacarte como Jesús, no le creas de que tú puedes seguir. Ya vimos que viniste una vez y le pediste perdón. Pero lo que no puedes hacer es mentir, hoy, mañana, pasado, y así todos los días de la semana, todos los meses del año, 2, 3 años, mentira tras mentira, y la misma mentira. ¿Qué sucede ahí? Y eso no lo explican las iglesias. Esa y se convierte en burla. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya te habló, ya te explicó Dios, lees las escrituras, has escuchado. Cuando el diablo usa la palabra a su favor, y entonces dices, bueno, hermana, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que recordar que Dios es misericordioso. Por eso murió en la cruz del Calvario. Ahí llevó clavada el acta con todos tus pecados, tus iniquidades, tus rebeliones, los hizo libres. Y que si tú vienes y le pides perdón sobre cualquier pecado, Él te va a perdonar. Pero, acuérdense que la palabra de Dios, y eso no lo hablan en todas las iglesias, hay siempre una condición. ¿Por qué pone las condiciones Dios? Porque sabe lo que son los mañosos. Ahora, si ya nos perdonó Dios sobre ese pecado X que hayas cometido, amada iglesia, te dice Dios, ya no vuelvas, reivindícate, no reincidas en ese pecado. Porque, ojo, trágate eso aquí. Porque si tú vuelves a cometer ese pecado, ya se convierte en burla. Y yo agarraba el del varón que era adúltero, ¿no? Viene y tal vez le pide a su mujer de verdad perdón y a Dios, y de verdad lo hace. ¿Qué creen? Dios le perdona. Pero si este varón otra vez y otra tras otra, se convierte en burla. Esa es la diferencia. Que vas a seguir pecando en otras cosas, pues somos carne. Pero lo importante es que te caiga el 20, como decimos, y le pedimos perdón a Dios, pero que no sea el mismo. Y el mismo, siempre y siempre, porque entonces ya se convierte en burla. Eso tenemos que tener cuidado, amada iglesia. ¿Y por qué se convierte en burla? Porque ya vimos que Satanás te enseña y usa la palabra a su favor. Hasta con la propia palabra de Dios. Pues si a Cristo se lo hizo, tú y yo, ¿quiénes somos? Pues claro que lo va a hacer. No lo dudes, pero ni tantito, amada iglesia. Primera de Juan 1:9, que nos dice que si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos inmediatamente.
¿Sí o no, amada iglesia? Amén, gloria a Dios. Primera de Juan, pero vamos a verlo. Primera de Juan. Ajá, ahí dice. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ojo, trábense esto, amada iglesia. Ahí agréguenle sin caer en la burla. O sea que Dios dice que cuando dice que Él nos sabe que somos carne, hay que entenderlo. Sabe que somos carne y que vamos a estar pecando, sí, pero que no sean los mismos. Ahí sí lo entiende el Señor, porque sabe que somos carne. Pero ya el mismo, no caigan en ese error de burla ante Dios, amada iglesia. Eso yo lo viví, para mi vergüenza, y Dios me enseñó eso en mi vida. Amén. Para que cada día seamos agradables a los ojos de Dios y lo que le ofrecemos no tenga estorbo y lo agarre, lo tome el Señor. Salmo 32. Gloria a Dios. Salmo capítulo 32. Está hermosa la prédica, yo creo que va a haber dos partes. Salmo 32, y vamos a ver ejemplos bíblicos también del perdón. Salmo capítulo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¡Wow! Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué da a entender ahí la palabra de Dios allí? Que bienaventurado es bendecido aquel que sabiamente perdonó a su prójimo, se puso a cuentas, no tuvo ningún estorbo para venir a la presencia de Dios, a lavar sus ropas. Bendecido, es una bendición. Amén. Amén. No cargar con maletas que no nos corresponde cuando tenemos un abogado, cuando tenemos un Dios a quien acudir y que nos puede perdonar y que nos puede lavar en este tiempo efímero de gracia que ya se está acabando. Porque si tú quieres arrepentirte después de muerto, mañana, o le das largas al Señor, puede ser tarde. Así es. Si tú, amada iglesia, si le has dado la espalda a Dios, tú que me escuchas, tú que me ves, y le sigues posponiendo al Señor y le sigues dando largas, mañana no tengo tiempo, mis negocios, mis hijos, mi marido, el trabajo, ya te vas a morir y no se va a acabar el trabajo. ¿Y qué crees? Eso no es lo grave. Lo grave es que tu alma peligra de irse al infierno. Esa es la verdad. Aunque nos vengamos sin comer, aunque lo que estés pasando, deja ya, tira de la casa, vente a buscar a Dios, corre a buscar a Dios, porque el tiempo se acaba. Y dentro de eso las señales de hora del Apocalipsis. Amada iglesia, fíjense qué hermosa palabra: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Amén, gloria a Dios. Es una bendición perdonar, pero también que seas perdonado. Amén. Bueno, pero el que seas tú perdonado por el hombre, pues ya de ti no depende, ¿verdad? Pero el perdón de Dios ya lo tienes. Así es. Porque el hombre es rencoroso. Así es. Y dice, no, te perdono. Pues no me perdones, yo ya cumplí ante Dios. Así es. Cuando desde el momento que está viendo tu corazón la disposición que vas y pides perdón, tú ya cumpliste. Así es. Que el otro no te perdona, ese ya es su rollo. Así es. No, ese ya es su problema de él con Dios. Vamos a ver una última cita, hermana iglesia, y luego nos quedamos para la segunda para ver los hechos Gloria a Dios. bíblicos. Salmo 32, bueno, ya lo vimos. Hechos 2:38. Y terminamos ahí, amada iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y que por cierto nos toca la cena. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amada iglesia, ahora hay que entender la palabra. Pedro les dijo:
arrepentidos, a quienes andaba predicando, acuérdense, en los hechos, lo que anduvieron haciendo los apóstoles de Jesucristo. Arrepentíos, habla de un arrepentimiento. Si no era lo que Dios nos decía en un inicio, que para que tú puedas otorgar un perdón genuino, hay algo que tienes que hacer antes, entrar en un arrepentimiento genuino. Aquí lo comprobamos, lo que dice Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para perdón de los pecados. Y dice, y entonces ahí viene el beneficio, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué quiere decir? Que si tú primero, para tener, si no has podido, amada iglesia, tener un perdón genuino, tienes que arrepentirte y sacar todo lo que te estorba. Tú sabes, tú te conoces. O si no, dile a Dios que te muestre. Saca esa basura, entra en un arrepentimiento genuino y ya tú podrás perdonar. Así es. Y por consecuencia Dios te bendice, que te perdonen también a ti. Y dice el Amén. Señor, eso le llama bendición. Amén. Y dice aquí Pedro, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a poder ser un gran siervo, usado y ministrado por Dios, y no tan solo eso, respaldado por Dios, Amén. aquí en Gloria a donde Dios. vayas. Por eso Dios quiere que tú te esfuerces, como dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios que voy delante de ti, no te quiera que Amén. vayas. Gloria a Dios. El propio Dios te lo está diciendo. Solo que tienes que esforzarte para arrepentirte y para que puedas perdonar y te pueda perdonar Amén. Dios Gloria a Amén, Dios. gloria a Dios. Aleluya. y entrar en ese reposo, Amén. en esa bendición de que tu vida esté tranquila. ¿Qué es reposo del cristiano? Un reposo del cristiano, como consecuencia del perdón, es que tú vivas en una completa paz. Así es. Que ya no te quite el sueño nada, que tienes en contra de algo con alguien. Y más con Dios. Pesa en tu carne. Eso es reposo. Tener esa libertad, esa confianza en Dios, ese respaldo de Dios y el amor del Dios mismo en ti y en mí. Amén. Y que eso se vive, eso se siente. Amén. Y por lo tanto vas a actuar con ese amor. Por eso, amada iglesia, tenemos que aprender, insisto, a amar a Dios. ¿Por qué aprender? Porque el hombre desde que nace ya es pecador y grande, ya se hace mañoso. Entonces nosotros tenemos que limpiar nuestras vestiduras de todo este tipo de basura. Y de entre esas, la falta de perdón. Para poder ser libre. Totalmente. Pero aparte de ser libre, la mejor de las recompensas es que cuando venga Dios, pues, y partamos de este mundo, pues nos vamos con Él. Recompensa de recompensas, que tu nombre aparezca en el libro de la vida allá en el cielo. Amén. 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 Paz de Cristo, Madre Iglesia. Gloria a Dios. Gracias, Jesús, por tu exquisita palabra y tu presencia. Gracias, Jesús, por esta palabra. Siempre